¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de los 20 fichajes más caros de la historia. En el video anterior estuvimos hablando del 20 al 11 y hoy vamos a estar hablando de los 10 más caros. Vamos a estar haciendo este video porque Florian Wirtz acaba de ser traspasado del Bayer Leverkusen a Liverpool por 150 millones de euros y con esto se convierte en uno de los fichajes más caros de la historia y el más caro de la Premier League. Vamos a estar analizando cuáles fueron buenos para sus equipos y cuáles fueron un fracaso. Puedes poner en los comentarios si estás de acuerdo o no y el por qué. Empezamos con el número 10. Moisés Caicedo pasó del Brighton al Chelsea por 116 millones de euros. Un mediocentro defensivo ecuatoriano que le brinda no solamente recuperación al Chelsea, que tiene pocas temporadas en él, pero también tiene un buen manejo del balón. Me parece prematuro poder definir si es un buen fichaje o no. Hasta el momento me parece que podría considerarse un buen fichaje, pero muy a secas porque el Chelsea no ha podido salir en el bache en el que estaba hasta la pasada temporada en el que se pudo clasificar a la Champions League. Me parece que el trofeo de la Conference League es muy poco para la cantidad invertida que tiene el Chelsea, pero vamos a ver qué termina haciendo por parte del fichaje de Moisés Caicedo. Después tenemos a Declan Rice, pasó también por 116 millones de euros del West Ham al Arsenal. Un fichaje que creo hasta el momento ha podido convertirse en un líder del Arsenal, que en la pasada temporada, sobre todo en contra del Real Madrid en esa eliminatoria muy famosa en la que metió los 2 tiros libres, me parece que se consagra como un gran mediocentro y yo creo que hasta el momento es un buen fichaje para el Arsenal que apunta a ganar trofeos importantes. Después tenemos a Jack Grealish, pagó 117 millones de euros el Manchester City al Aston Villa. Un jugador que a pesar de que ya ganaron una Champions League, me parece que sin él también la podrían haber llegado a ganar. Es un jugador que ya no está en los planes del Manchester City, tiene muchos problemas, me parece que de alcoholismo y sobre todo que parece que no es muy responsable. Un jugador que Guardiola ya no lo quiere en su equipo, terminaron pagando una gran cantidad. Me parece que a final de cuentas ha terminado siendo un fracaso. Después tenemos a Antoine Griezmann que pasó del Atlético de Madrid al Barcelona por 120 millones de euros. Un jugador que en el Atlético de Madrid había sido muy destacado, que la verdad es que apuntaba a grandes cosas en el Barcelona, pero cuando él llegó al Barcelona estaba Lionel Messi y me parece que tenían que luchar por tener esa posición preferencial por detrás del delantero. A partir de ahí me parece que lo de Antoine Griezmann no fue nada bueno en el Barcelona, no tuvo esa regularidad para poderse adaptar al Barcelona y a final de cuentas terminó regresando al Atlético de Madrid. Me parece que no ha tenido igual las temporadas que tuvo en su momento y hasta la pasada temporada el primer tramo me parece que fue lo mejor de Antoine Griezmann después de haber regresado del Barcelona y ya tiene bastantes años que pasó eso. Después tenemos a Enzo Fernández en el sexto lugar, 121 millones de euros pagó el Chelsea al Benfica. Me parece que es un fichaje que sobre todo en el Mundial fue donde destacó Enzo Fernández, no apuntaba a ser titular en Argentina, conforme iban pasando los partidos empezó a tener regularidad y a partir de ahí me parece que es un jugador que le brindó cosas muy importantes para poderse llevar el campeonato. Es por eso que el Chelsea se fija en él y a final de cuentas el Benfica saca una tajada muy grande por este jugador. Yo creo que sí pagaron excesivamente por él, pero me parece que es un jugador que le brinda cosas muy buenas al Chelsea. Desde un punto de vista particular, yo preferiría a Enzo Fernández pagar esa cantidad que por la que se pagó por Moisés Caicedo, pero vamos a ver qué termina deparando el futuro por estos dos jugadores y cuál se termina consagrando un poco más en el Chelsea. Para mí hasta el momento es igual que lo de Caicedo, bueno a secas. Después tenemos a Joao Félix que pagó el Atlético de Madrid 126 millones de euros por él al Benfica. Un jugador que apuntaba a grandes cosas, que creo que tiene grandes cualidades técnicas. Definitivamente es un jugador que podría ser uno de los mejores del mundo, pero en el Atlético de Madrid no se pudo adaptar
Y no solamente en el Atlético de Madrid, ha pasado por una infinidad de equipos en los que no se ha podido consagrar o al menos tener esa regularidad para ser parte del cuadro titular. Ahora lo terminó vendiendo al Chelsea en la transferencia por Gallagher, y definitivamente con esto el Atlético de Madrid se deshace de un jugador que ya prácticamente no tenía contemplado. Fue un fracaso total lo de Joao Félix en el fichaje por el Atlético de Madrid. Después tenemos a Coutinho, pasó del Liverpool al Barcelona por 145 millones de euros. Un jugador que en el Liverpool había ganado prácticamente todo, que era el mejor jugador del Liverpool en su momento, y el Barcelona decide pagar una gran cantidad de dinero por él. Después se terminan arrepintiendo rotundamente, tanto así que terminan prestándolo al Bayern Múnich y el Bayern Múnich los termina eliminando de la Champions League. Definitivamente lo del Barcelona en la contratación de Coutinho se equivoca completamente y me parece que es uno de los mayores fracasos en fichajes del Barcelona. Después ahora sí tenemos a Florian Wirtz, pasó del Bayer Leverkusen al Liverpool por 150 millones de euros. Un jugador que apunta a ser uno de los mejores jugadores del mundo. El Bayern Múnich también lo quería, pero me parece que se estarían juntando junto con Musiala para pelearse a esa posición, y no creo que sería lo mejor para el Bayern Múnich. El Liverpool termina pagando esa gran cantidad y vamos a ver qué es lo que termina deparando para Wirtz, que prácticamente todo el presupuesto que tenía el Liverpool para esta temporada se está yendo en este jugador. Un jugador muy joven que juega como mediocentro ofensivo, que tiene grandes cualidades para apuntalar un equipo a ser campeón de Champions y a tratar de ganar nuevamente la Premier League. Vamos a ver si termina siendo bueno para el Liverpool o termina siendo un fracaso. Y por último tenemos dos fichajes del Paris Saint-Germain. El segundo lugar del más caro es Kylian Mbappé, pasó del Mónaco al París por 180 millones de euros. Yo creo que fue un buen fichaje para el Paris Saint-Germain a pesar de que no pudieron conseguir la Champions. Un jugador que a pesar de que sigue siendo muy joven, estuvo muchos años en el París, le brindó grandes cosas, muchísimas alegrías, muchos goles. El París es cierto que hizo esfuerzos mayúsculos para tratar de retenerlo cuando el Real Madrid se sabía que lo quería, y a final de cuentas Kylian Mbappé se quedó a la orilla para poderse llevar la Champions en una final. No es tan fácil que los equipos ganen la final de la Champions League a pesar de toda la inversión que se pueda hacer, pero desde mi punto de vista fue un parteaguas lo de Kylian Mbappé para que el Paris Saint-Germain empezara a llevar tantos jugadores tan buenos. Y por último tenemos al primer lugar y el fichaje más caro de toda la historia. Neymar pasó del Barcelona al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros. Yo creo que también es un fichaje bueno para el París, a pesar de que no ganaron la Champions junto con Kylian Mbappé. Yo creo que lo de Neymar fue muy bueno, también tuvo grandes lesiones, pero precisamente por este jugador empezaron a ir figuras al París, y a final de cuentas en este año lo terminó ganando con Luis Enrique, a pesar de que no tenía ya ninguna de todas las figuras que había contratado. Ni siquiera Messi, ni Mbappé, ni Neymar lograron ese objetivo que tenía el Paris Saint-Germain, y cuando se terminan yendo los tres, ahora sí ganan la Champions. Yo creo que lo de Neymar es muy bueno para el París, le dio muchos reflectores a un equipo que la verdad es que no los tenía, y definitivamente lo del París, a punta de billetazos, ha sido un equipo que ha acaparado mucho la atención. ¿Con cuál jugador estás de acuerdo que ha sido un fracaso y con cuál no por el paso de su club? ¿Y qué te parece el fichaje de Florian Wirtz, que se convierte en el tercero más caro de toda la historia? ¿Tú crees que va a terminar siendo positivo para el Liverpool o va a terminar siendo un fracaso? Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.